Trabajar en una ley todo era un descubrimiento. Sí, claro. Todo. Yo creo que ahí hay dos complejidades, porque también en esto que decíamos ha ido cambiando cómo nosotros nos relacionamos, también hay un cambio en cómo se hace la política hoy día y cómo la opinión pública mandata mucho más que programas de gobierno o sea, las encuestas hoy día marcan mucho más, pero allí hay un trabajo enorme de acompañar leyes, de buscar las indicaciones, de ir mirando, de profundizar, de meterse con terminología que era absolutamente ajena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gabriel León, comunicador científico, y les quiero dar la bienvenida a Comunica Salud, una iniciativa de estratégica y postdata de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. En este episodio vamos a hablar de un tema fascinante, la comunicación y la ciudadanía en los temas vinculados con la salud. Y para esta conversación nos va a acompañar Cecilia Rodríguez, fundadora de la Fundación Me Muevo, una fundación que nace a partir de un diagnóstico, el diagnóstico de artritis reumatoide, y lo que hay que hacer cuando un paciente tiene que lidiar con un sistema de salud que es extremadamente complejo. Comunica Salud, un podcast de estratégica y postdata. Conduce Gabriel León. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Cecilia, por venir a conversar con nosotros de temas que son extremadamente relevantes, que yo encuentro además muy interesantes, que tiene que ver un poco con el empoderamiento de la ciudadanía en distintos temas, y por supuesto la comunicación en temas de salud es uno de ellos. Tú eres comunicadora social, Cecilia, ¿no? En estricto rigor, ejercí bien poco, Ya, pero me gusta. Pero imagino que tienes entonces un vínculo especial con las comunicaciones, con el concepto de comunicar, de transmitir ideas. Y hoy estamos viviendo escenarios que son bien complejos a la hora de comunicar. Nos cuesta un poco escuchar, somos más amigos de nuestras creencias, el ambiente está un poco tenso, pero la comunicación sigue siendo una herramienta gigantesca a la hora de conectar a las personas. ¿Tú cómo vives las comunicaciones en particular? Sí, yo comparto absolutamente el diagnóstico. O sea, creo que en momentos de polarización lo que más cuesta es escuchar al otro. Yo ayer veía uno de estos memes o reflexiones en Instagram que decía como si hay algo en que te sientes agredido o que no sé qué, usa la misteriosa y mágica herramienta de preguntar. Yo decía, 99,9% de los conflictos del mundo probablemente, de la familia, se resuelven con esa herramienta mágica que es el poder de la pregunta. Sí. Como, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué pasó? Y yo siento que estamos perdiendo la capacidad de diálogo. Sí. Y que hay programas que acentúan el vivir de la polarización y hace mal. Totalmente. O sea, yo creo que ahí no lo he estudiado, pero probablemente si uno se metiera a buscar cifras de lo que pasa cuando la gente deja de hablar, cuando entra en estos periodos de conflicto permanente, lo que era Twitter. Sí. O sea, sin ir más lejos, cuando parte de la comunidad que armamos de salud, de reflexión, la armamos conociendo gente por Twitter que no estaba de acuerdo necesariamente contigo, pero decía, oye, igual que interesante lo que están haciendo, yo no lo había mirado desde ahí, hablemos. Y hoy día seguimos trabajando con gente así, que nos conocimos por esa vía, y hoy día yo es como, me hago la pregunta en la tarde, es como, ¿estaré de ánimo para entrar? Y a veces digo, no me importa, no, hoy día no, que es una cosa muy distinta a cómo era años atrás. Entonces esa polarización nos está, si lo cruzamos con los niveles de salud mental de la población, que está reportando la gente nivel de angustia, ansiedad, compleja mezcla. Sí, pero es interesante porque justamente queremos rescatar el valor de reconectar y de comunicarnos. De poder, como decías tú, volver a esa pregunta, decir ¿por qué me dices esto? ¿Cómo lo abordamos? Llamar a otros. Yo creo que también hay un espacio donde la visión del otro aporta, suma, particularmente cuando hablamos de temáticas que son complejas. Y me gustaría que comenzáramos la conversación ya de fondo hablando de una fundación que se llama Me Muevo. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de generar esta fundación. Esto hace 10 años atrás, mi hermana y yo compartimos diagnóstico de una enfermedad y las dos teníamos distinto aseguramiento de salud.
lo que nos llevaba a distintos resultados de salud permanentemente. Entonces, nos íbamos como rotando. Ella estaba con licencia, después yo, a veces ella, pero siempre nos pasaba que alguna obtenía más beneficios por el sistema en el que estaba. Decíamos, esto, o sea, nos confunden por los movimientos, por la voz en la calle. A mí amigos de ella me han así como abrazado pensando que, entonces decíamos, somos iguales, misma familia, y esto de los resultados y todo distinto por el sistema que te asegura, esto no está bien. O sea, esto da cuenta de la injusticia, la inequidad que vivimos y que seguimos profundizando en el sistema de salud chileno. Entonces dijimos, bueno, armemos algo que nos permita abordar esto. Eso por un lado. Y lo otro, que tiene que ver con esto de la comunicación y la comunidad, la gente nos decía, qué mala suerte están las dos enfermas. Y la verdad, qué buena suerte. Porque es muy... yo sé que no hay nadie que me entiende mejor que ella. Y yo digo, comparto mucho esta frase, cuando en momentos muy malos, solo una llamada por teléfono y que yo le dijera, es que me duele, y que ella me dijera, sí sé. Yo sentía que era un abrazo, un cobijo, que nadie más me lo podía dar. Entonces, esa complicidad que teníamos entre las dos, de pasarnos datos, de apoyarnos, de, se me quedó el remedio, no me lo tomé hoy día al desayuno, yo tengo uno, te lo comparto, que parece como pequeñas cosas, eran tremendas. Entonces dijimos, esto amerita que toda persona que viva con esta enfermedad tenga una hermana. Ahora, hay algo interesante ahí, Cecilia, justamente vinculado con eso, porque ustedes perfectamente podrían haber dicho, ok, somos hermanas, compartimos diagnóstico, yo me apoyo, tú me apoyas y se acabó. Sí. Sin embargo, hay otra cosa, porque acá nació un movimiento que apunta a otras personas. La fundación no es de ustedes para ustedes. Claro. Y se requiere ahí otra cosa. ¿Cómo describirían así? Básicamente. No, hay una cuota claramente. Sí, hay que decir, hay que tratarse un poco mal también, porque esto, me imagino que el camino es complejo. Espantoso. Pero necesario, digámoslo, por favor. Necesario, pero yo digo, aquí hay una cuota de masoquismo. De megalomanía, como tengo terapeuta, digámoslo. Pero hay algo que es que yo creo que ahí también hay una cuota de empatía muy grande, ¿no? Y para allá iba. Sí. O sea, yo lo otro lo digo medio en broma, medio en serio, porque es mucho tiene una cuota todo. Yo me saco el sombrero así y aprovecho de toda persona que lidera, organiza algo de la sociedad civil. Uno lo puede hacer mal o bien, pero en el fondo hay un abandonarte para ir por otro camino que es muy significativo. Totalmente. Ahora, en esto de la salud es una cuestión de empatía, porque es como viviste un dolor que es tan profundo, porque además nuestra enfermedad tiene una cuota de dolor. O sea, cuando yo digo viviste un dolor, no es solo una metáfora. Claro, es el dolor físico como, profundo. Yo tuve dolores espantosos, espantoso. Hoy día camino, me vengo para acá caminando 20 minutos y como amo la vida, pero en momentos no estaba así. Y cuando tú tienes ese dolor tan profundo, y tú decís, yo no quiero que nadie más llegue a este lugar. O no quiero que las personas que llegan a este lugar estén solas. Entonces hay algo que sale más allá de ti y ves el bien común. Sí. Es verdad que más allá de broma se requiere un carácter particular para arrojarse a lo que implica liderar una organización, como decías tú, que pretende vincular a personas bajo una causa común y que tiene que lidiar con el Estado, con el sistema, con las reglas, con las normas, con un montón de cosas que se convierten... Con la contabilidad. Desde aquello, es meterse en un montón de problemas. Pero imagino que al mismo tiempo, cuando empiezas a ver los logros, y particularmente cuando llega alguien que dice, chuta, aquí me entienden, aquí me escuchan, se produce el efecto contrario, que no es el que tiene que ver con esta frustración permanente de chocar con el sistema, sino decir, wow, llegué, valió completamente la pena, ¿no? A mí me ha pasado no pocas veces en estos años que llevamos que digo, ya este es último año. Yo en verdad, ya esta cuestión hasta aquí, porque no, o sea, yo debería estar haciendo para mí yoga, pilates, no sé qué, y por qué estoy metida en estos problemas, y llegamos al 31 de diciembre
Y no pocas veces me ha pasado que ese día cae un mensaje que dice, mi año no hubiese sido si no hubieran estado ustedes. Y es así como uno. O sea, aquí nosotros no movilizamos a hordas ni legiones. Y un mensaje y esa persona, y tú decís, ¿sabes qué? Hizo el año. Listo, valió la pena, sigo. Sí. Ahora, es interesante porque subyace en toda esta historia algo que tiene que ver con nuestro sistema de salud. Porque si fuese equitativo, si se preocupara de todas las personas independiente de cuánto dinero tienes, dónde naciste, dónde estás, probablemente iniciativas de esta naturaleza no serían necesarias, porque uno sabría que hay acceso, que hay apoyo, que se puede. Y sin embargo, tengo la sensación que es justamente esa inequidad, o como quiera que se llame, la que genera la necesidad de juntarse y generar una suerte de paraguas donde se cobijan personas que tienen dolores similares, ¿no? Uh-huh. Yo tenía antes esa misma interpretación, ¿ya? Pero yo creo que hay que ampliarla un poco más, porque la OMS ha descrito ya hace un par de años esto de el experto por experiencia vivida. ¿Sí? Mira, qué fantástico. Entonces, y nosotros decimos, yo soy experto, es como cuando empezamos trabajando con la Sociedad de Reumatología, con reumatólogos, o sea, ellos saben de esta enfermedad todo lo que yo no sé. ¿Qué es una interleuquina? ¿No? ¿Qué es el inhibidor TNF, no sé qué, alfa? No, y eso no tengo ni una... Incluso es complejo entenderlo, el líquido sinovial y no sé qué. Pero cómo se vive con artritis reumatoide, yo sé. Y nadie sabe mejor que yo cómo yo vivo con artritis reumatoide. Entonces, y no solo eso, sino que también lo que estamos diciendo hoy día a los pacientes, nadie sabe cómo se usa el sistema o cómo funciona el sistema desde la experiencia de quien lo usa como nosotros. Claro. Entonces, como hoy día te reconoce el sistema, no todavía el sistema aquí en Chile, todavía no tenemos este nivel de reconocimiento, pero que ya esté en los textos de la OMS, claro. Esta experto por experiencia vivida es un reconocimiento a un saber que viene desde la experiencia y que nadie más tiene y que es necesario recoger, consolidar y también como hay algo de eso que aunque el sistema, por eso sistemas muy buenos de salud igual tienen estas organizaciones de pacientes, porque compartes ese dato de, me tomé tal medicamento a tal hora, ¿sabéis que yo me lo empecé a tomar en la tarde y me fue mejor? Pregúntale a tu doctor. Bueno, pruebe. Me resultó. Es como, hay una cosa de lo vivido. Sí. Y es interesante, vamos a volver sobre esta idea más adelante, porque además tiene que ver con una salud y una preocuparse de la salud que es menos condescendiente, que es menos vertical. Ya no es el médico sencillamente diciéndote lo que tienes que hacer, sino que se convierte en un diálogo donde se comparten experiencias. Y eso yo lo encuentro particularmente valioso. Vamos a profundizar en esa idea más adelante, pero antes de perder el hilo con respecto a la idea anterior, hay algo de la experiencia personal que se transforma en movimiento y que tiene que ver con la comunicación y el cambio social. ¿Cómo viviste ese proceso donde tu experiencia y esa frustración acumulada se convierte finalmente en la energía que permite que nazca la fundación? Sí. Sí, que bueno, me gustó el resumen, no me había pensado así, pero de hecho a mí me pasa esto como de agente de cambio. Claro. O sea, yo me siento, antes me costaba identificarme, ¿no? Uno, como hay distintas palabras para nombrarse y me identificaba un poco el activista, pero agente de cambio me hace todo el sentido porque en el fondo no es solo levantar una causa, sino que es buscar todas las aristas pequeñitas donde hay que ir incidiendo para que este engranaje cambie su curso. Ese es y eso significa como entender que los problemas, por ejemplo, tienen distintos momentos, distintas profundidades, que no todo es yo hago un reclamo y el sistema cambia. O sea, que entender profundamente el sistema, porque esto mismo que tú decías, un sistema patriarcal como el que tenemos en salud, dominado, súper... o sea, uno podría mirar ahí elementos de colonialismo, paternalismo, hegemonía. Hay mucho análisis que hacer ahí, más que solo, oye, que hay que enseñarle a escuchar a los médicos y se resuelve. O sea, sí, también, ¿no? Pero eso no lo resuelve. Entonces, entender los problemas sistémicamente
yo creo que da este carácter de como el agenciamiento y el agente de cambio. Y ahí la palabra cambio es fundamental porque es la que marca la diferencia entre lo que fue y lo que va a ser. Algo se modificó ahí. Y ustedes ya como fundación tienen 10 años de experiencia y tengo la sensación de que en esa experiencia y en el camino que muchas veces está lleno de frustración y de rabia porque las cosas no andan, porque cuesta moverlas, igual se generan aprendizajes que hoy pueden ser útiles tal vez para otras personas que están pasando por algo similar. En esa experiencia, ¿cómo crees que lo pueden hacer las organizaciones de pacientes para ser escuchadas efectivamente por las autoridades de salud? Hay una cosa que nosotros fuimos aprendiendo en el camino, que es data e historia. No sirve la historia por la historia, claro, y la data habla poco de quien lo vive. Claro. Y eso es una súper buena manera de mostrar, ¿no? Entonces, como cuando de hecho nos ha pasado, cuando dicen así como, no, si solo el 4% de la lista espera lo que no está resolviendo, si tú decís, ya, sí, pues en realidad, claro, si nos centramos en porcentaje, que es un 4%, ¿no? Pero cuando uno le pone cara, sí, y así como ella es Catalina, que todas las mañanas va a dejar a su hijo al colegio y que su hijo está en tal cosa y hoy no pueden hacer lo que están haciendo, uno dice, no, o sea, espérate, este 4% es un golpe. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esas dos cosas? Es súper interesante. Sí. Y eso yo creo que es una manera de llegar a la autoridad. Hoy día estaba compartiendo con un grupo de organizaciones que hablaban de algo que así no lo tengo ni siquiera digerido, fue en la mañana. ¿Cómo cambiamos a que hoy día se exige impacto en todo? Gobierno con impacto, empresas con impacto. KPI. Todo con impacto. Sí. Ya, ¿cuál es su impacto, su impacto? Pero desde esa lógica era interesante lo que planteaban porque decían, no es una sociedad ya que se centra en la necesidad. O sea, así como llegar a la autoridad desde nosotros estamos sufriendo, eso hace 10 años a lo mejor sí pegaba. Hoy día ya no, es como, no sé por qué, no he profundizado en qué pasó ahí, pero el relato ese ya no, incluso a uno mismo, ya no te golpea tanto como si arreglamos esto, este puede ser el eventual resultado, sí, ¿no? Entonces, como más que mire mis manos, me duele, con un medicamento adecuado, yo dejo de tener licencias y ser dependiente del Estado, puedo volver a recuperar mi autonomía, empiezo a ser una persona productiva, y ese relato hoy día es mucho más escuchado, no solo por la autoridad, sino también por la sociedad. Es interesante porque, de cierta manera, exige comunicar de una forma en la que el mensaje llegue a alguien que lo va a entender de una manera distinta por el tipo de historia que tú le cuentas. En el fondo no es lo mismo que alguien escuche me siento mejor con este medicamento, a que escuche me puedo mover y por lo tanto puedo recuperar mi trabajo, volver a producir, ser productivo. Y a veces ese segundo mensaje, cuando alguien lo escucha, dice, fantástico. Pero el hecho de que te sientas mejor, que para ti es súper importante, pasa a ser menos relevante, ¿no? Mucho menos relevante. Es bien impresionante porque al final del día deberíamos preocuparnos de tener sistemas en general que velaran por el bienestar de las personas. Pero si no está ese bienestar transformado en una planilla Excel donde yo puedo ir rellenando casillas, como que pierde valor. Y eso es súper heavy. Es muy profundo. Sí. Y vuelvo, o sea, no es solo la autoridad. Esto es el donante, el socio que te va a apoyar en algo. O sea, y eso te hace preguntarte de vuelta qué sociedad estamos teniendo hoy día, pero al mismo tiempo es como, bueno, doy la pelea por la sociedad que tenemos o trabajo. Entonces también es como, bueno, un poquito de cada cosa, pero sí, o sea, y esto... Hay tanto autor que hoy día lo está empezando a abordar de maneras bien profundas, también a propósito de esto como nuestra mirada antropocéntrica. Sí. O sea, toda nuestra mirada de bienestar,
calidad de vida, es súper antropocéntrica. Humano. Sí. Y el resto ya joda, está. Sí. Entonces, y al revés, si uno mira las culturas ancestrales, ¿no? Pues todos. Todos, sí. Todos. De hecho, probablemente en salud el concepto de One Health sea el más integrador en ese sentido. En salud, claro. La salud del planeta está íntimamente vinculada con la de los animales y con los humanos, que son animales también, pero en el fondo no me puedo preocupar solo del humano. Claro. Tengo que preocuparme de la salud como un todo. Y tengo la sensación de que ese concepto para la salud pública y este tipo de patología también sería súper útil. Y desde ahí también lo miran como ahí hay una racionalidad, y la gente que está más cercana a las culturas más ancestrales habla del buen vivir. Claro. Ese es el concepto como el buen vivir, porque el buen vivir finalmente va a no exploto la tierra más de lo que la necesito, así como solo uso hay una... Es que me tocó conocer unas mujeres de Argentina que abordan esto desde una sabiduría cotidiana, así de cuando me preguntan ¿por qué no planto más maíz? ¿Por qué? Sí. O si este maíz que se lo comieron la mitad los pájaros, qué terrible. ¿No? Si los pájaros también necesitan comer, y este es el maíz que yo les puedo brindar, porque esos pájaros también están fertilizando. Entonces, como una comprensión de este buen vivir tan profunda, y que a nosotros nos falta. Sí, eso se requieren cambios profundos. Ahora, tú dijiste algo que me parece súper interesante, que es también reconocer que hay una estructura y un ordenamiento tal que cambiarlo sería muy, muy difícil, y es estas cosas que tienen que ocurrir con cierta agilidad. Y por lo tanto tengo que ocupar ciertas herramientas que me permitan interactuar con ese espacio, como está ahora. Y eso implica muchas veces desarrollar herramientas comunicacionales que permitan transmitir un mensaje de manera eficiente, que llegue, que produzca impacto, que haya un cambio. En esa experiencia, ¿cómo ha sido el trabajo de la Fundación Me Muevo tratando de llegar a que los escuchen y que las cosas ocurran usando las herramientas del mundo de la comunicación? Nosotros partimos hace hartos años atrás usando algunas herramientas todavía no estaban las plataformas donde tú pides cambios. De Change, Avast. Hicimos, gracias a uno de nuestros directores que en ese momento entró a colaborar en la fundación, por ejemplo, un sistema, cuando Twitter éramos todos todavía... Cuando era Twitter. Cuando era Twitter y éramos todos amigos, que tú buscabas, o sea, en la plataforma de la fundación ingresabas, decías, estas son las 4 cosas que están pidiendo, acciones que están pidiendo, firmo por ellas, y ponías tu comuna, y le llegaba un mensaje por Facebook y por Twitter a los candidatos que decía, esta causa te suma, y así logramos que varios que dijeron sí, apoyo, después fueron autoridades y aquí usted dijo, ¿no? No, que nos apoyaba. Entonces hemos ido usando como la tecnología, y algo que nos falta todavía, mucho. De hecho, este año tuvimos nuestras redes sociales bien bajitas, repensándonos también porque esto es una locura, esto el cambio, cambia el algoritmo y hay que entrarle de otra forma y todo, y cómo el uso de la red, y cómo también nuestro recurso limitado de tiempo. Pero yo creo que ahí hay harto que podemos hacer cruces, lo conversamos la otra vez con esta nueva organización, como quienes divulgan ciencia. O sea, yo creo que ahí hay un cruce bien interesante que no nos hemos metido y que deberíamos meternos más, porque esto mismo, cosas que parecían antes que yo no voy a aprender esto, o no lo aprendí nunca en el colegio, de física y no sé qué, y ahora alguien en TikTok lo cuenta de una manera que hoy lo entendí. Hay algo ahí que va más allá de solo los talentos individuales en la forma de divulgar ciencia, que yo creo que hay que como explorar, profundizar, y que las organizaciones deberíamos usarlo a la hora de dar cuenta de nuestras enfermedades, para no estar siempre, el líquido sinovial, inflamatorio articular. Hay algo más ahí que deberíamos poder hacer y que no estamos haciendo. Generación de alianzas que te pueden ayudar a transmitir de manera más eficiente un mensaje. Ahora, es interesante porque muchas veces, al final de este camino, o de estos caminos que se recorren usando la comunicación para mover mensaje, lo que hay es una política pública. Es decir, uno trata de llegar finalmente al aparato legislativo, levantar una causa, visibilizarla y producir cambios. Y muchas veces esos cambios se ven reflejados
se ven reflejados en leyes. En Chile la ley Ricardo Soto debe ser una de las más conocidas en este ámbito, hay muchas otras. ¿Qué tan complejo es seguir ese camino y de lograr un cambio que mejore el bienestar de las personas, pero que pasó por todo el trámite legislativo, que llamó la atención de alguien y que se convirtió en ley? Nosotros yo soy de una generación que vivimos en un país donde no había educación cívica, así como sin olvidar eso, después trabajar en una ley todo era un descubrimiento. Sí, claro. Todo. Yo creo que ahí hay dos complejidades, porque también en esto que decíamos ha ido cambiando cómo nosotros nos relacionamos, también hay un cambio en cómo se hace la política hoy día y cómo la opinión pública mandata mucho más que programas de gobierno ¿no? O sea, las encuestas hoy día marcan mucho más el trabajo del Ejecutivo y del Legislativo, o sea, en ambos lugares. Entonces, pero allí hay un trabajo enorme de acompañar leyes, de buscar las indicaciones, de ir mirando, de profundizar, de meterse con terminología que era absolutamente ajena y seguro además ahí en el camino, claro, uno después, 7, 8 años después de la ley, uno la vuelve a mirar y dice, aquí nos sobrepasamos. Entonces ahí también una dificultad que tiene hoy día, siento yo, el tramitar la ley, es que queremos esto de lo rápido, dar respuesta a la opinión pública, pero por otro lado son cosas que requerirían de mucha más colaboración. Claro. Y eso toma tiempo. O sea, en estricto rigor, yo no tendría por qué estar mirando indicaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cómo se paga, o cómo se articula, sino que yo debiese poder como paciente relatar de muy buena manera mi necesidad. Sí. Y que alguien que sabe de leyes cuida eso, y que alguien... Pero esa forma no la tenemos instalada todavía. Mira, qué interesante eso. Entonces, esa colaboración nos falta mucho para decir, bueno, ¿qué es hacer una ley juntos? Sí. ¿No? Entonces ahí hay un trabajo incipiente todavía. Sí. Pero es interesante porque uno podría pensar que a esta altura, considerando la enorme cantidad de organizaciones civiles que hay y que tienen problemáticas similares y que también apuntan a eventualmente legislar, podría existir ya algo instalado que permitiera que trabajen juntos y, como decías tú, por un lado los pacientes trabajando desde la experiencia, con lo que saben, y por otro lado los que son más expertos en legislación, viendo indicaciones, incorporando el lenguaje adecuado para que se logre lo que alguien relató, porque muchas veces en el lenguaje técnico se pierde algo de lo que se quería porque se empleó mal una palabra, y tengo la sensación de que hay un espacio súper interesante de nuevo para la colaboración. Ahora, estamos en una era donde las redes sociales son muy masivas, la comunicación digital transformó la forma de llegar a distintos actores, pero ciertamente eso no ha hecho que los obstáculos que enfrenta un paciente para hacer valer sus derechos, particularmente en el ámbito de la salud, y lograr cambiar las cosas con respecto a una problemática que a veces no se ve mucho, siguen estando presentes. Esos obstáculos no han desaparecido. Pero considerando estas nuevas herramientas hoy día, ¿cómo las podemos emplear justamente para tratar de hacer que estas barreras vayan bajando su intensidad? Sí, esa es la pregunta que yo me hago todos los días. No tengo respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema de salud se complejizó. Sí. Hoy día es una maraña. Sí. O sea, a mí me ha pasado, compañeros de colegio, por ejemplo, o gente que he conocido después en otros trabajos, que tienen así carrera, magíster, doctorado, o sea que esta gente que está haciendo cosas muy importantes y que a la hora de enfrentarse a un problema de salud y navegar el sistema queda en blanco. Claro. Y es como, ¿me podía explicar cómo, qué, cuándo, cómo? Sí. O sea, los tiempos, esto. Y hoy día una de las dificultades que tenemos por nuestra falta de colaboración es que todo está desintegrado. Claro. Entonces, en una parte hay una página que tiene la información del GES, pero hagámosla juntos, Estado, pacientes y todos juntos, no, porque yo soy más alegre en mis colores y porque, o sea, cosas que yo misma Dios. En esto, ¿no? Pero si somos así, nos pasa, el ego aquí sí. no nos come. Nos come no en esas pequeñas cositas, sí. ¿no? Entonces, hoy día saber dónde está lo que está, eso es un conocimiento en sí mismo. Wow. O sea, yo me declaro como
muchas veces digo, yo lo que ayudo no sé nada. Me llaman para decir, oye, tiene una cosa que nunca he escuchado en la vida, pero sé dónde buscar y navegar para poder decir esto tiene PAD, no tiene no sé qué, está en la MLE, está porque además todo es siglas que nadie entiende. Entonces, es un sistema muy complejo de navegar. Falta cartografía. Falta cartografía. Y cuando alguien quiere, como queda atomizado en un espacio, alguien chiquitito lo hizo, pero ahí solo llegan los de tal condición. O sea, nos falta poder tener algo donde las personas llamen y digan, no entiendo, a nosotros nos han pasado cosas como personas que llegan y abren una carpeta y no te hacen ni siquiera una pregunta, porque es tan difícil, es por esto de yo sé que no sé, todo esto sé que no, como esa, la tipificación de los saberes, o sea, aquí cuando no sé que no sé, o sea, y eso te impide no puedo ni siquiera articular una pregunta. Paralizado. Entonces, así abren una carpeta. Esto es. Y uno empieza a agarrar papeles y a decir aquí armar un rompecabezas de esa persona para tratar de entender. Y eso no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el sistema que hemos construido. Entonces, nosotros decimos una frase que te enfermas 3 veces. Cuando recibes el diagnóstico, cuando tienes que navegar el sistema y cuando tienes que pagar la cuenta. Esos son 3 momentos críticos en cualquier proceso de salud de cualquier persona. Y es profundamente doloroso, porque es como, a mí me da pánico enfermarme, ya no por enfermarme, ¿sí? Por enfrentarte al sistema. Sino por así como la cuenta, los tiempos, eso, como más que la enfermedad nos está enfermando esto otro. Es súper interesante porque es como que la experiencia de los pacientes no hubiera logrado permear en el diseño del sistema. Es como que el sistema hubiera sido diseñado por alguien que además nos odia y te quiere hacer sufrir y que no entiende lo que implica tener que navegarlo. Pero es súper interesante porque la experiencia de quienes sí han tenido que hacer ese viaje lentamente va a ir marcando, y por eso yo creo que es tan importante que fundaciones como Me Muevo estén presentes, porque tengo la sensación de que no están solos. Hay otras organizaciones de pacientes y están todos movidos por lo mismo. La patología puede ser distinta, el diagnóstico puede ser diferente, pero esa necesidad de lidiar con este sistema súper complejo, lleno de siglas, que poca gente entiende, finalmente va a ir generando cambios y debería convertirse en un sistema más amigable que no te castigue por el hecho de tener un diagnóstico. Y yo creo que en ese sentido las fundaciones como Me Muevo tienen un valor enorme porque permite que las personas, al final del día, se sientan más acompañadas. Yo eso espero, ¿sí? Porque yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros decimos este sistema, cuando la gente dice centrado en el paciente o centrado en la persona, no, está centrado hasta el día de hoy 100% en el administrador. Sí. O sea, te pones la inyección donde, voy a decir algo muy burdo, pero instalo la farmacia donde tengo un enchufe, no donde a ti te queda más cómodo caminar. Y así uno encuentra hospitales donde tú dices, de verdad, a veces nos han mandado fotos que está debajo de una escalera donde atienden reumatología, que tú decís, yo con una crisis solo me quedaría tirarme rodando por esa escalera, ¿no? Entonces es bien fuerte. Ahora, todas las organizaciones, y nos unimos mucho a la hora de hacer. Hace un mes hicimos una reflexión, 100 organizaciones juntas, y dijimos qué le falta al sistema, qué ha logrado, dónde hay mayores brechas, y le presentamos ese diagnóstico a la Comisión de Salud del Senado y a la Comisión de Expertos que citaron de cara a una reforma. Pero sabemos que también somos hormiguitas peleando, así como David y Goliat. Pero también ahí hay una, como en este libro, uno puede encontrar una fortaleza en ser más pequeño. Sí, la agilidad. Sí, yo eso lo sentí. Yo también estuve un rato trabajando desde el gobierno y ahí cuesta mucho más movilizar. O sea, también eso es interesante, que al mirarlo, y en esto mismo de las polaridades, uno tiende a decir, ¿cómo? ¿No se les ha ocurrido? Y uno dice, pero después te das cuenta, se le ocurrió. No hay gente, aquí no hay buenos y malos. Son sistemas que nos tienen a todos bien apretados del cuello. Entonces también ese diálogo
es importante por eso, para no situarnos desde blanco y negro, sino que entender que sí, eso que yo digo y no se te ha ocurrido, se le ha ocurrido 100 veces. Y 40 trató y ya ahora no trata, pero de repente si a lo mejor tratamos juntos, podemos. Entonces también como... Sí. Finalmente es esperanzador escucharte, porque yo creo que esa sensación de soledad en el diagnóstico y la sensación de que no se puede hacer nada contra este sistema gigantesco se ve distinta cuando uno escucha lo que está ocurriendo con organizaciones de esta naturaleza. Ciertamente falta mucho, la comunicación es una herramienta tremendamente importante, pero ya conversar de este tipo de cosas permite visibilizar la problemática y acercarla finalmente a la dimensión humana, que es la que no se nos tiene que olvidar, porque las estadísticas son números, pero como tú decías, esos números tienen cara, tienen nombre y sienten dolor a veces. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y yo creo que en esta conversación ese es un tema que en particular debería quedar como en la conversación posterior, en lo que las personas hablen cuando dejen de escuchar esta conversación. Ha sido tremendamente interesante escucharte, Cecilia, y por supuesto queremos agradecer mucho que hayas venido a conversar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Se me pasó volando el tiempo, me quedan tantas cosas por contar. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que hacer una segunda temporada porque de verdad estuvo muy, muy entretenido. Y por supuesto, para quienes quieran profundizar en este tema, pueden encontrar esta conversación en Spotify y también en YouTube. Los links van a quedar acá abajo. Y por supuesto, muchas gracias por escucharnos acá en Comunica Salud. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.